Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas todas y todos a Red Refugio. Soy María José García de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y volvemos un nuevo lunes con este espacio para acercarnos a la realidad de las personas refugiadas y a sus historias de vida. Red Refugio, como sabréis, lleva unos añitos ya, son 7 en antena, desde la onda local de Andalucía, y nuestro objetivo es sensibilizar en materia de refugio y asilo. Lo hacemos a través de historias de vida y también del análisis de las diferentes situaciones que viven muchos países en el mundo. Queremos mandar un beso grande y un abrazo a nuestra compañera de este programa, Carmen Pérez. La tenemos un poquito indispuesta, pero bueno, estamos seguros que pronto la tendremos de vuelta con fuerza y acompañándonos, como siempre. Carmen, que seguro que nos está escuchando, la echamos de menos, te mandamos un abrazo. Eso sí, tengo por aquí a mis queridos Luismi y Saray. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya finiquitando abril, 28 de abril. Finiquitando abril y yo ya por fin recuperada de todos mis males, después de ya Semana Santa, una semanita más de rutina. Qué bien. Con ritmo. Menos mal, ya la tenemos fuerte a Saray, ahora falta Carmen. ¿Y tú qué tal, Luismi? Pues nada, yo muy bien, porque claro, Saray es que es muy joven, entonces coge todos los virus del mundo mundial. Y yo de vez en cuando, pero bueno, ahora mismo bien, mirando de reojo, como dice el canijo, pero no a la verdad, sino a la feria, Sí, que dentro de una tenemos. semana ya la tenemos en Sevilla. Ya la tenemos aquí. La tenemos que poner sevillana, ¿no? Aquí algún día. Bueno, tú misma. Bueno, hoy no estamos solos, hoy está con nosotros Abdelatif Katir, sudanés, que además no es la primera vez que está en Red Refugio. ¿Qué tal, Abdelatif? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo. Pues nosotros muy contentos también de que estés con nosotros, y es que hoy en Red Refugio vamos a hablar de un conflicto que ha sumido a uno de los países más grandes de África en una profunda crisis, y nos referimos a la guerra de Sudán. En cualquier frontera, todos somos refugiados. La guerra de Sudán es un enfrentamiento que comenzó en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán y un grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido. Lo que empezó como una lucha de poder entre dos líderes militares se ha convertido en una tragedia nacional. Miles de personas han perdido la vida, millones de hogares que han tenido que abandonar, y la situación humanitaria es cada vez más crítica. Para entender cómo se llegó hasta aquí, hoy vamos a contar con la intervención de Abdelatif, que ya lo hemos presentado. Él es sudanés, es activista y además muy comprometido con causas de justicia social. Bueno, Abdelatif, te saludo desde aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y eso, que estamos muy contentos de tenerte. Bueno, pues la verdad, muchísimas gracias, y os agradezco muchísimo el hecho de permitirnos este espacio para poder hablar sobre este tema tan importante y tan olvidado, que es la guerra de Sudán. Claro, porque este abril se han cumplido ya 2 años del inicio de esta cruenta guerra civil que todo el mundo parece ignorar, como tú dices, y de la que nadie habla, pero que ha provocado una de las crisis humanitarias de desplazamiento y desprotección más devastadoras a nivel global.
Ante esta falta de atención internacional, CEAR reclama el acceso efectivo al procedimiento de asilo de las personas sudanesas para evitar más pérdidas de vida. Y durante estos 2 años, más de 18.000 personas han sido asesinadas y aquellas que huyen del país se ven obligadas a arriesgar sus vidas en letales rutas migratorias tratando de llegar a un lugar seguro. Hoy volvemos a hablar más en profundidad de este país, donde sus habitantes parecen haber perdido el derecho de vivir en paz. Vale, pues Abdelatif, vamos contigo. Cuéntanos qué está pasando en Sudán y por qué decimos que para entender esta guerra hay que mirar mucho más atrás en el tiempo, incluso a décadas de inestabilidad y de conflictos internos. Pues mira, lo que está pasando en Sudán es una atrocidad terrible en la que las principales víctimas las principales víctimas de esta guerra mortífera son la población civil. Y lo que aparentemente comenzó, claro, como una lucha de poder entre 2 generales, Abdel Fattah el-Burhan, líder de las Fuerzas Armadas de Sudán, y Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, por el control del ejército y la transición política del país. Que claro, que en Sudán hubo un periodo de transición desde el 2018, después del derrocamiento del régimen del Bashir, que ha sido un régimen autoritarios y demócrata, y ¿cómo se llama? Más liberal. No, digo demócrata, es dictadura que duró más de 30 años. Entonces, al hacerle como golpe de Estado, después de una revolución que se inició, ¿no? Lo iniciaron los jóvenes sudaneses y sudanesas para llegar a una democracia. Entonces, en esta transición, pues lo que realmente esos 2 generales lo que tenían que haber hecho es un periodo de transición para poder llegar a una democracia, pero se ha degenerado en una guerra a gran escala con terribles consecuencias para la población civil. Y lo que te quería preguntar es eso, ¿en qué situación se encuentra ahora esta población civil? Y sobre todo, me gustaría que nos contases un poco en profundidad cuál es la situación de las mujeres y por qué decimos que son víctimas de violencia sexual indiscriminada. Vale, pues mira, que el impacto de esta guerra en la población civil es catastrófica. Niños y niñas son especialmente vulnerables a la violencia, la desnutrición y las enfermedades. Muchos han perdido a sus familias y se enfrentan a un futuro incierto, sin acceso a la educación ni protección. Jóvenes reclutados forzadamente en los 2 bandos para luchar, ¿no? Y el caso de las mujeres, pues sufren de manera desproporcionada la violencia sexual, el desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida. Porque las fuerzas de apoyo rápido han cogido a sus hogares como puntos estratégicos para esquivarse de los ataques y de los bombardeos llevados a cabo por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, al estar alojados dentro de estos hogares, obviamente, mientras se alojan en estos hogares, no dejan absolutamente nada. Saquean casi todos los recursos que encuentran y la destrucción total de los hogares. Entonces, es un caso que realmente es alarmante. Abdelatif, en todos los países donde ha habido o donde hay un conflicto armado, llámese guerra, por ejemplo, siempre queda un antes y un después. Siempre hay un antes. Lo que pasa es que el antes la gente no lo conoce porque en la memoria colectiva está lo de ahora, lo actual, lo presente. Cuéntanos cómo era Sudán antes de esta guerra de la que estamos hablando. ¿Era un régimen estable, era un régimen pacífico
¿O ya se preveía que podía pasar esto? ¿Ya había lucha por los recursos naturales, por la sequía, por otros motivos? A ver, siendo sincero, la guerra en Sudán la hubo siempre, ¿vale? Desde el 1955 y hasta el día de hoy, la hubo siempre. Otra cosa es que no se habla de esta guerra, que ha sido siempre como marginado y pues que realmente no le interesa, parece no le interesa a la comunidad internacional. Y pues desde el 1956, que Sudán tuvo su independencia, también ha sido testigos de 20 intentos de golpes de estados. Y en estos 20 golpes de estados, 7 de ellos han sido exitosos, en el que los que efectuaron estos golpes de estados sí pudieron llegar al poder. Entonces, siempre ha sido gobernado por dictadura, no ha conocido la democracia en ningún momento. Y claro, hubo muchas marginaciones y discriminaciones, sobre todo a la población del oeste de Sudán, que es Darfur. Hubo también conflictos en Kurdofán y en el Nilo, a ver, en el Blue Nile, ¿vale? Nilo Azul, creo. Entonces, no ha habido realmente esta pacificidad, ni la paz, ni nada. Claro, y cuando llegó el momento, que es en el 2018, después de la revolución juvenil que hubo, para quitar ya a este dictador del poder, pues lo que hubo es esto, nos llevó a una guerra mucho más compleja todavía. Dios mío, hablamos de una guerra perpetua durante mucho más de medio siglo. Entonces, calculo que también la población migrante y las personas que quieran huir de esa situación es enorme. Y por eso te queríamos preguntar, ¿no? En lo que concierne a CEAR, ¿cuál es la situación de estas personas desplazadas? ¿Cuáles son los países de destino a los que huyen? ¿Y cómo es su experiencia? Obviamente la situación es terrible. Estamos hablando de más de 12 millones de personas desplazadas, tanto interno como externamente, ¿no? Y claro, esto es muy triste, ver situación como esta y la comunidad internacional no haga nada al respecto. Y respecto a los destinos en los que se dirigen las personas sudanesas huidas de la guerra, son los países vecinos, como el caso de Sudán del Sur, que acoge a más de 1 millón de sudaneses desde que se estalló la guerra en 2023, y más de 1 millón también en Egipto, según los últimos estadísticas del gobierno de Egipto. También hay más de 20.000 personas que se dirigieron hacia Chad. También se encuentran refugiados sudaneses en Eritrea, Etiopía y República Centroafricana. O sea que se han ido muchos buscando refugios, claro, en países vecinos. Hoy, a propósito de lo que estaba diciendo, ¿no? De que no le interesa a la comunidad internacional, sí. Hoy tenemos acceso a la información más que nunca, ¿no? En mi época existían las radios, existían 2 cadenas de televisión, periódico y poco más. Pero hoy día, además de estos más media que se han multiplicado, hay redes sociales, hay internet, hay acceso fácil a la información. Lo que pasa es que, claro, esa información está mediatizada. Es decir, nos ofrecen cosas, nos ofrecen conflictos, nos ofrecen situaciones de países, pero también nos la ocultan. ¿Cuál es, a tu modo de ver, el motivo por el que estos medios de comunicación al alcance de información, redes sociales, más media, ocultan lo que está pasando en Sudán, siendo tanto tiempo, como decía Saray, el que ha durado, ¿no? O el que está durando esta guerra sin fin? Sí, a ver, es que realmente no se habla de esta guerra porque no le interesa absolutamente a nadie y sobre todo a las potenciales mundiales, porque claro,
tienen intereses dentro de esos países, y cuanto más estos países estén sumergidos en los conflictos, es como un momento perfecto para ellos para poder seguir saqueando sus recursos. Además, también para poder vender sus productos, como armas, misiles, detonantes, todo, ¿no? Incluso aviones de combate y todas estas cosas, ¿no? Para ellos es como muy importante eso, entonces por eso no les interesa que esta guerra se acabe. Y claro, hablando de esto, de estos datos, mira, que desde que empezó la guerra en el 2023, según Sky News Arabia, más de 130.000 personas han muerto en esta guerra, lo que considera que este conflicto es uno de los más sangrientos a nivel mundial, pero es el menos afortunado a términos de cobertura mediática, lo que ha provocado un número alarmante de víctimas. Y por otro lado, las estimaciones de los médicos sudaneses y organizaciones internacionales contaron con alrededor de 10.000 personas, de 19.000 personas asesinadas directamente en esta guerra, y más de 1.011 que perdieron la vida debido a la incapacidad de acceder a alimentos y tratamientos por otras razones causados por la guerra. Obviamente, la población civil siempre es el que más afectado se ve. Hemos hablado, Abdelatif, de, cuando creo que te lo ha preguntado Saray, ¿no? Los países de destino, ¿no? Hablamos de países cercanos, ¿no? Países limítrofes con Sudán. Tenemos aquí un dato que es en 2024, en la Unión Europea fueron 10.000 personas procedentes de Sudán las que solicitaron asilo. Claro, es un número importante, ¿no? Pero ahí también se nos queda quizá una cifra de personas que quizás se quedan también en el camino, ¿no? Porque llegar desde Sudán hasta Europa, en este caso, es atravesar o pasar por diferentes países donde la situación puede ser muy complicada, incluso una travesía, en muchos casos, por el mar, donde sabemos que también encontramos un cementerio de personas, ¿no? No sé qué reflexión también nos puedes hacer sobre esto, incluso si tú también nos puedes contar, tú llevas unos años en España, pues si ves que hay pues población sudanesa en Sevilla, por ejemplo. Bueno, a ver, todo lo que estamos contando aquí son números que supuestamente son registrados oficialmente, ¿no? Lo que se dice oficialmente, ya esos son los números reconocidos, ¿no? por las organizaciones internacionales y tal. Pero obviamente hay muchos más. Hay mucha gente desaparecida, hay otros muertos, desconocidos, la gente no conoce porque, sin ir más lejos, el caso de lo que pasó hace una semana en Fashir, en el Fashir, que es el capital del Darfur Norte, que sufrió un ataque durante 4 días por parte de las fuerzas de apoyo rápido, y en este ataque, claro, murieron más de 400 personas en tan solo 4 días. Imagínate, en 2 años, cuánta gente podrían haber muerto, ¿no? Y en esto, claro, hubo desplazamientos, y este ataque ha sido supuestamente en un campamento que está protegido, ¿no? Internacionalmente. Entonces no lo sé si un campamento, es el campamento Zamzam, que está en el Fashir, que supuestamente está protegido, ¿no? Internacionalmente. Y si en este campamento se puede sufrir tantas atrocidades, entonces imaginaos. Y hay 6.000 a 80.000 familias de este campamento que huyeron de ahí. Entonces murieron mucha gente. Y luego, obviamente, los que emprendieron camino hacia Europa o lo que sea, también no es un caso aislado, que hay mucha gente también que pierde la vida tanto en el mar Mediterráneo como en el desierto. Pero claro, no se habla.
Aquí lo que más se enfoca es del número el que nos llega, ¿no? Han llegado tanta gente, pero no se habla de la cantidad que han perdido la vida antes de llegar. Pues Abdelatif, te damos las gracias por haber estado hoy con nosotras, por compartir esta realidad tan brutal que se ha convertido, como decíamos, en la mayor crisis del mundo ante el abandono de la comunidad internacional y la falta de ayuda humanitaria. Esperamos desde Red Refugio que hayamos servido de altavoz para exponer y delatar esta situación y para ponerle también cara, voz y un relato y una denuncia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y la verdad gracias por dar este enfoque a este asunto que está silenciado internacionalmente y la verdad os agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti. Gracias, Abdelatif. Calma, todo va a estar bien. Dile a tu alma, calma, todo va a estar. Bueno, pues antes de llegar al final, después siempre nos gusta, ¿no?, de terminar una entrevista, reflexionar un poco sobre lo que ha compartido el entrevistado en este caso, que además hoy, como tenemos la suerte de tenerlo aquí, yo sinceramente, pues por la parte que me toca como comunicadora, ¿no?, como periodista, pues siempre hago la misma reflexión o me hago la misma pregunta, ¿no?, porque unas crisis acaparan titulares y otras no. Es verdad que Abdelatif nos ha dado algunas pistas, ¿no? Vemos que Sudán se desangra en la sombra, podríamos decir. Y es verdad que la conversación con él pues nos confronta con una verdad incómoda, y es que la cobertura mediática no siempre responde a la gravedad del sufrimiento, sino a la cercanía geopolítica o al interés político, ¿no? Pues sí. Y todo basado en el miedo, ¿no? En el miedo que los dictadores, y Sudán tiene unos buenos ejemplos, ¿no?, de ello, ya nos lo ha dicho nuestro invitado, todo basado en el miedo. Y a propósito del miedo, me estoy acordando de una entrevista que vi ayer que le hizo un periodista muy conocido en este país al Papa Francisco, al que acaba de morir hace poco tiempo, ¿no? Y le preguntaba el periodista qué es lo que justifica a los dictadores, ¿no? Y el Papa Francisco, en pleno uso de sus facultades, todavía le quedaban días, meses, después de esa entrevista, le decía que el caldo de cultivo de los dictadores es el miedo, ¿no? El miedo que infunden en la población, y ponía como ejemplo, y lo decía en tono gracioso además, Adolfito, ¿no? Llamaba Adolfito, él muy argentino, ¿no?, que era. Entonces decía eso, que digamos, el caldo de cultivo de los dictadores está en el miedo que infunden a la población. Pero fíjate, ¿no?, qué curioso, porque luego ese miedo se instala de tal manera en la población que justifican todo, ¿no? Yo quería rescatar un poco lo que has dicho antes, Abdelatif, que al final Sudán será el caldo de cultivo del miedo, pero es que es el caldo de cultivo donde las potencias occidentales probamos todo nuestro armamento y donde se ayuda a financiar un poco toda la industria armamentística y belicista, y al final la sociedad sudanesa es una sociedad que solo ha conocido el miedo, que ya, como os dices, llevamos una guerra o una situación de inestabilidad desde los años 50. Al final, esto genera un desgaste en la población civil, y muchos autores hablan de un término que me gusta mucho, que es la indefensión aprendida, que es básicamente cuando tú estás continuamente sufriendo ataques, continuamente sufriendo violencia, no ves nada, o sea, no hay otra posibilidad de mejora, sino que aprendes ya a vivir en esta situación de inestabilidad y aprendes a vivir expuesto a tanta violencia que la normalizas. Sí, efectivamente eso lo que dices es correcto. Cuando una persona está ya acostumbrado constantemente a vivir en la misma situación, ya se acostumbra hasta que ya no piensa en cambiarlo.
Ahora mismo yo cuando hablo con mis amigos o con mi familia en Sudán, obviamente que la guerra está ahí todos los días y están tan familiarizados con los sonidos de armas y de bombas y estas cosas hasta que ya no les importa. Ya ni siquiera piensan en esto, ni siquiera hablan de ellos. Es como como una parte de la vida, ya está. Entonces la gente está viviendo muy, muy normal. Y claro, esto es algo muy, muy grave. Y respecto a la comunidad internacional o a las potencias mundiales que realmente no enfoquen, ¿no? en dar presión sobre estos dos bandos para que dejen o para que cesen esta guerra, yo podría enumerar varios factores. Pero primero hay que recalcar que lo único que le interesa a Europa o al mundo occidental en general de África son sus recursos y ya está. El resto no le importa nada. La paz, la inestabilidad y la tranquilidad de África, todas estas cosas son los menos considerables. Y como es evidente, hay una falta de interés enorme en que se acabe este conflicto, ¿no? Y también podemos hablar de la priorización de los conflictos. Cuando se habla de los medios de comunicación, tienden siempre a priorizar algunos conflictos sobre otros, ¿no? Podemos hablar del caso de Israel, podemos hablar de la guerra de Ucrania y todas esas cosas, ¿no? Jolín, ahora mismo actualmente hay 56 conflictos armados activos en el mundo. Claro. Pero claro, aquí solo escuchamos hablar de la guerra de Palestina, del genocidio de Palestina y la guerra de Ucrania. A mí me parece muy bien que se dé enfoque y que la opinión pública presione a Israel para que acabe o para que dé alto al fuego, ¿no? Pero jolín, también hay otros conflictos que también merecen. Estas poblaciones están viviendo también la misma situación o peor todavía. Pero claro, no se arroja la luz en estos conflictos y se les dejan siempre en el margen. Entonces eso a mí me parece muy fuerte y es un caso que claro, no se puede entender. Ya. Es para hacer otra reflexión y para abrir este tema, ¿no? Y invitarte otro día y volver a reflexionar sobre esto. Lástima que nos quedamos sin tiempo, son las cosas de los medios de comunicación también, pero bueno, es un tema que retomaremos y que intentaremos desde Red Refugio seguir siendo altavoz de este y otros tantos conflictos, como decía Abdelatif. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y ahora pues sí, terminamos Red Refugio, un día en el que hemos aprovechado para hablar sobre la crisis humanitaria más grave del mundo en la actualidad, que es la guerra de Sudán, y para ello hemos contado con el testimonio de Abdelatif Katir, al que volvemos a agradecer su presencia y contaremos contigo pronto. Muchas gracias de nuevo, Abdelatif. Muchas gracias a vosotros. Me despido rápido porque me indica Ángel que nos quedamos sin tiempo, así que Luismi, Saray, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, la semana que viene. Y ya sabéis que podéis encontrar nuestro programa en la página web de La Onda
Embajada Local de Andalucía. Muchas gracias a todos y todas por hacer posible Red Refugio y por formar parte de esta red. Hasta la semana que viene. Un beso a todas.